Ahí lo mando de nuevo. O si quieren, no, no, sería una macana decirlas vía sea oral, pero lo que pasa es que el día de hoy voy a presentar un trabajo en la revista, publicado en la revista BMG, sobre laceraciones por ultrasonido en los pies, que predicen mejor la progresión de artritis inflamatoria en individuos con riesgo con anti-CCP positivo sin sinovitis clínica. Es un trabajo publicado en abril del 2020. Tiene como un endpoint primario investigar en individuos con riesgo de anti-CCP positivo sin sinovitis clínica la prevalencia y distribución de las erosiones óseas a través del ultrasonido, y como endpoint secundario es estudiar la asociación entre estas erosiones que se detectan por ultrasonido y el desarrollo de una artritis clínica futura. Es un diseño de corte observacional, prospectivo, que va desde junio del 2008 hasta diciembre del 2019 y se utilizó una corte de pacientes de la CCP Study que se utilizó ya en otros trabajos de Reino Unido. El Instituto de Medicina Reumática y Musculoesquelética de la Universidad de Lens de Reino Unido fue quien lo llevó a cabo. Los métodos que se utilizaron fueron los escáneres de ultrasonido en pacientes con anti-CCP positivo, con síntomas musculoesqueléticos o con artralgias, pero sin sinovitis clínica. Son personas con nuevo diagnóstico con articulaciones musculoesqueléticas dolorosas y tenían que tener anticuerpos anti-CCP positivos para ingresar al estudio. Se evaluaron por ultrasonido y fue llevado a cabo por un reumatólogo con experiencia en ecografía y por ecografistas, y ambos estaban cegados para la clínica de los pacientes. Los que realizaron el examen físico de los pacientes fueron personas distintas a los que realizaron las ecografías. Se exploró la presencia de estas erosiones y la sinovitis en las articulaciones metacarpofalángicas 2, 5 y metatarsofalángicas 5, que son las que en trabajos previos se ha visto que tienen más especificidad en relación al ultrasonido. Vamos a tener en cuenta algunos conceptos para posteriormente poder entender los resultados del trabajo. Se llama erosiones según la definición de Omerack, y los tamaños serían 0 si no presenta erosiones, 1 si la erosión es menor a 2 milímetros, 2 si es de 2 a 4 milímetros y 3 si es más de 4 milímetros, evaluada a través del ultrasonido. Tenemos sinovitis si tenemos una hipertrofia sinovial en escala de grises mayor a 2, o si tenemos una hipertrofia mayor a 1, más un Power Doppler positivo según Omerack. Y anti-CCP positivo decimos que es un valor más de 2,99 unidades internacionales por mililitro. Vamos a tener un valor bajo si es menos de 3 veces el valor de corte, un valor alto si es más de 3 veces este valor, según los criterios ACR EULAR 2010, y el factor reumatoidea lo consideramos positivo más de 20 unidades internacionales por mililitro. El examen físico de las pequeñas articulaciones se llevó a cabo en las manos y en los pies, en las mismas articulaciones que fueron evaluadas por ultrasonido. Los pacientes fueron evaluados al inicio, a los 3 meses, cada 3 meses del primer año, y luego una vez por año, o cada vez que el paciente desarrollaba artritis inflamatoria. Las ecografías fueron desarrolladas al inicio, a los 6 meses, 12 meses, y cada vez que el paciente tuviese clínica. También anti-CCP, factor reumatoideo y placas de mano y pies se realizaron al inicio y anualmente, o cada vez que el paciente requiriese una intervención por inflamación. Y aquí lo que es importante es que la progresión de la artritis inflamatoria se definió como el desarrollo de una sinovitis clínica en una o más articulaciones, con lo previamente definido. Y se utilizó la definición de artritis reumatoidea de
ACE regular 2016. Estos son los análisis estadísticos que se realizaron y se utilizó una corte de 419 pacientes, los cuales llegaron al final del estudio 400. Este es el cuadro demográfico de los pacientes que ingresaron en el estudio. Vamos a ver que la edad promedio era de casi 51 años, siendo el 72% mujeres. De estos pacientes tenían altos títulos de anti-CCP el 70%, así puedo poner el 70%, y bajo el 30%, el factor reumatoideo estaba presente en el 38% de los pacientes, y los pacientes que nunca fumaron fueron el 43%, los que fueron fumadores previos 34%, y los fumadores actuales 22%. A ver, esta parte me cuesta no puedo hacer. No puedo pasar. Tenés que borrar los comentarios y seguir. Aquí, a ver, está. Aquí tenemos la distribución de las articulaciones evaluadas. Se evaluaron más de 2.500 articulaciones en total de estos 400 pacientes, de las cuales se encontraron 55 erosiones en total. De estas 55 erosiones, la distribución fueron de las metacarpofalángicas 10, metacarpofalángicas la segunda 10, la quinta 3 y 45 las metatarsofalángicas quinta, o sea que un 76% de estas 55 erosiones se presentaban en la quinta metatarsofalángicas. Y los grados de las erosiones fueron del 74% del total, grado 1, 20% grado 2 y 5,5% grado 3. Y vamos a ver aquí que es una distribución del 52% de las metatarsofalángicas 5 eran de grado 1, el 20% de grado 2 y el 3,6% de grado 3. Bueno. En esta tabla se evalúa el valor predictor que tenemos en los hallazgos ultrasonográficos para el desarrollo de la artritis inflamatoria en relación a las erosiones, al presentar uno o más erosiones. Y lo que podemos ver en general es que, voy a tener que poner de vuelta el lapicito, lo que podemos ver en general es que la razón de tasas presentando una o más articulaciones afectadas es de 4, o sea, con una P significativa, con un coeficiente de 1,8 a 8,7, cuando ya tenemos una articulación. Y si nos fijamos en las características, si ya evaluamos la quinta metatarsiana, tenemos 1,8, o sea que la que nos da rédito es esta articulación con una razón de tasas de 4,8, con un coeficiente de confianza de 2 a 11,6, con una P significativa, no siendo tan importantes la metacarpo segunda y quinta. Cuando ya evaluamos la erosión de cualquier articulación y le sumamos sinovitis, también tenemos una razón de tasa de 3,9. Si especificamos, siendo la quinta metatarsiana, ya aumenta a 5,1, y aquí después si le sumamos más de una articulación aumenta al doble, a 10,6, o sea que es 10 veces más probable que hagamos artritis inflamatoria. Si a esto le sumamos
El anti-CCP también tenemos una razón de tasa importante, y si a esto a su vez le sumamos un factor reumatoideo, tenemos 16,9% de posibilidad de generar una inflamación futura. Esto es lo que muestra este gráfico. Bueno. Aquí vamos a tener el cuadro del modelo final de regresión multivariada para el desarrollo de artritis inflamatoria al año y a los 3 años. El punto A es al año y el punto B es a los 3 años. Y vamos a ver que los pacientes, o sea, acá vamos a eliminar todos los factores confundidores y vamos a ver que los pacientes que presentan erosiones en la quinta metatarsiana presentan una razón de tasa de 5,2 con una P significativa al primer año. El otro factor que es importante es el factor reumatoideo, que es el único también que tiene una P significativa de 2,9 como razón de tasa. Y los otros valores no. Cuando ya pasamos a los 3 años, sí pueden comenzar a tener una P significativa, ya sea la erosión en la quinta metatarsiana, el anti-CCP y el factor reumatoideo. Bueno, finalmente voy a dejar de marcar. Complicado que me estoy haciendo con esto. A ver si lo podés manejar vos esto, no. ¿Qué pasó, Lu? No sé por qué no. Y 2/3 de estos individuos que tienen erosiones en más de una articulación con esta sinovitis y esta erosión, llegan dentro de los primeros 12 meses a presentar la artritis inflamatoria, como lo que se graficó recién. Y esto es especialmente importante cuando los pacientes tienen altos títulos de anti-CCP y factor reumatoideo. Y como conclusión, bueno, lo que ya hemos estado exponiendo, que una erosión ósea en ultrasonido de más de una articulación, sobre todo si se trata de la articulación metatarsofalángica quinta, acompañada por sinovitis, es un factor predictor muy importante para el desarrollo de la artritis clínica. Eso sería. Bueno, Lu, gracias. Interesante el artículo, algo que ya veníamos viendo, los factores de riesgo. ¿Sí? No sé si alguien quiere hacer algún comentario, ¿sí? ¿Algún Me trago aporte? un poco con el lapicito. Yo quiero hacer un comentario, Diego. Dale, Mari, buen día. Sí, buen día. Con respecto a cómo decís, Lu, el odds ratio no es una tasa de riesgo. Ah, perdón. Es Razón de tasa. Perdón, razón de tasa, no es una tasa. El odds ratio no es una tasa. Es una razón de productos cruzados, ¿sí? Y eso está devenido por la fórmula del odds ratio, que después si querés lo hablamos en privado. Pero no se dice razón de tasa, se dice odds ratio, ¿sí? O razón de odds, así también se lo dice en español si querés. Pero bueno, es eso, digamos, la tasa es como la prevalencia de que una cosa ocurra sobre otra. O sea, vos tenés como una línea divisoria, es una división en realidad la tasa. Esto es una razón de productos cruzados, es una división de productos de A más D sobre C más B. Después si querés lo charlamos en privado, pero es para decirte básicamente eso. Y es el riesgo de que ocurra algo en una población
comparado al riesgo de que ocurra en otra población. Por eso se utilizan los casos controles, en los transversales, etcétera, etcétera, ¿sí? Es una medida de riesgo, ¿sí? Bien. Bueno, gracias. Eso nomás. No, nada, eso es lo único que tengo para decir. Muchas gracias. Bueno, ¿algún otro comentario, alguna pregunta? Si no, ya seguimos con otro de los artículos. Yo una preguntita que capaz lo dijeron y no lo escuché bien. Los pacientes, porque en las conclusiones le dice que tenían sinovitis subclínica, o sea, cuando le hacen la ultrasonografía, la ecografía, se observa que tiene sinovitis, pero el examen físico no tenía sinovitis. No, los pacientes que ingresan no tienen sinovitis, lo que sí después con el tiempo se van evaluando y ven cuáles son los que desarrollan sinovitis. Y ven esto, que por ejemplo, cuando tenemos un paciente que tiene una erosión, muchos no tenían sinovitis, pero cuando los pacientes desarrollaron al año sinovitis y tienen una erosión en la quinta metatarsofalángicas, al año desarrollaron artritis casi el 70%. Bueno, ¿alguna otra pregunta o comentario? Si no, ya seguimos. Jime, vas vos, ¿no? Sí, Diego, ahí comparto. Dale. Gracias, Lu. Nada. Hoy tuvimos un problemita técnico, perdón, tuvimos un problemita técnico con la encuesta, así que la idea es que utilizaran estas preguntas como para fijar algunos conceptos del artículo y como recurso pedagógico. Si querés leerla, Jime, y después arrancar con el artículo. Dale, bueno. Sí, la idea, como dijo Diego, era hacer como una mini encuesta a ver qué conocemos del tema del cual voy a hablar. Así que estas preguntas, igual se las voy a volver a repetir al final, pero se las digo ahora. El tema habla sobre la actividad física en pacientes con lupus, así que en una escala del 1 al 10, ¿qué valor le atribuye a la kinesiología y la actividad física en el manejo de pacientes con lupus? ¿Qué experiencia tiene en la aplicación de medidas no farmacológicas en el manejo de estos pacientes? Como reumatólogo, ¿qué tipo de ejercicios indica a sus pacientes? Y en su experiencia, ¿cómo influye la actividad física de miembros superiores en los pacientes con lupus? Así que bueno, comenzamos con el artículo. Les voy a presentar este artículo publicado en enero de este año, de origen griego, el cual se titula El impacto del ejercicio en las extremidades superiores sobre la función, las actividades diarias y la calidad de vida en pacientes con lupus. Es un ensayo piloto, aleatorizado, controlado. Sabemos bien que está documentado el ejercicio de las actividades superiores, es beneficioso para diferentes patologías reumatológicas, como la artritis reumatoidea, la artritis psoriásica y la osteoartritis. Estudios anteriores han demostrado que los pacientes con lupus se enfrentan a problemas de salud o de las manos que causan una discapacidad en una amplia gama de actividades de la vida diaria. Un metaanálisis reciente mostró que el ejercicio del cuerpo entero fue bien tolerado y mejoró la condición física de estos pacientes. Ningún estudio ha examinado el efecto del ejercicio de las extremidades superiores sobre la función de la mano y el desempeño de las actividades diarias en estos pacientes hasta ahora. Este estudio confirma la utilidad de incluir el ejercicio en las extremidades superiores en la atención habitual de nuestros pacientes con lupus. El objetivo de este estudio fue evaluar el impacto de un programa de ejercicios de extremidades superiores individualmente adaptado en la fuerza de las manos, la destreza, el desempeño de las actividades diarias y la calidad de vida de los pacientes con lupus. Un ensayo unicéntrico, aleatorizado, controlado, sin enmascaramiento durante 24 semanas. Los criterios de elección de los pacientes fue que cumplieran los criterios SLIC 2012, que sean mayores de edad, que tengan artralgias de miembros superiores, que tengan una dificultad para realizar actividades de la vida diaria, la cual se midió con el puntaje de DASH. Pacientes con una puntuación mayor a 10 se los incluyó en el estudio, y que tengan un régimen farmacológico estable al menos en los últimos 3 meses. Los criterios de exclusión fueron fracturas en los miembros superiores,
anteriores, cirugías en los últimos 6 meses, que estén en algún programa de fisioterapia en el último mes, embarazo, o tengan cualquier otro problema que no esté relacionado en el miembro superior, que no esté relacionado con el lupus. De los 292 pacientes con lupus, 240 aceptaron las pruebas de elegibilidad a lo largo de 2 años. 84 fueron los elegidos, pero 9 rechazaron participar, así que quedaron 75 pacientes en total. Todos eran caucásicos. Se los randomizó en dos grupos. El grupo de ejercicios, que tuvo un N final de 32 pacientes, y el grupo de control con un N de 30 pacientes. A lo largo de 24 semanas se programaron una serie de ejercicios diarios de 30 minutos de duración. En este tiempo se analizaron diferentes variables. La primera, el DASH, el cual evalúa los síntomas y las funciones de toda la extremidad superior. Está compuesta por 30 ítems, y con respecto a los síntomas nos habla del dolor, del hormigueo, del entumecimiento, de la debilidad, la rigidez y a la función física y social. Se la puntúa del 1 al 5, siendo 1 de poca dificultad y 5 de extrema dificultad. Se consideró el cambio porcentual de la puntuación DASH a las 12 semanas como el endpoint primario del estudio, y como endpoint secundario, como resultados secundarios, al cambio porcentual del HAC, a la fuerza de agarre y pellizco, la cual fue medida con un dinamómetro, la destreza, la que fue medida con la prueba de Purdue, la calidad de vida con el cuestionario Lupus Col, y el dolor mediante una escala analógica. Se organizaron visitas a las semanas 6, 12 y 24. Una cosa que me olvidé decir. A los pacientes, se alentó a los pacientes a usar la menor medicación analgésica posible, se aconsejó más que nada las sustancias tópicas, y no se permitió el uso de AINES. A los participantes del grupo control se les indicó 4 sesiones de entrenamiento de métodos alternativos para realizar actividades diarias, métodos de ayuda, métodos de protección de las articulaciones y conservación de la energía. Bien, en esta tabla nos muestra las características de los pacientes. Al inicio del estudio vemos las 2 columnas, la de la izquierda es el grupo de ejercicio, la derecha el grupo control. Por un lado tenemos las características demográficas, tenemos la edad, la distribución del sexo, vemos que la mayoría fueron mujeres, el nivel de educación, el nivel, si estaban empleados o no, si el estado civil también, si estaban casados o no, hasta incluso si eran diestros. En ninguna de estas variables mostró una diferencia significativa entre ambos grupos. Las características relacionadas con la enfermedad, como por ejemplo la duración, el nivel de actividad, el porcentaje de pacientes con baja actividad, el índice de daño, el recuento articular de las articulaciones sintomáticas e inflamadas, el porcentaje de artritis, si había pacientes con fibromialgia, el VAS del dolor, incluso el tratamiento que estaban utilizando, corticoides, casi el 50% de los 2 grupos estaban usando corticoides. La dosis promedio de prednisolona fue de 4 a 5 miligramos día. El 80% de ambos grupos estaba usando hidroxicloroquina, y se tenían también agentes inmunosupresores o biológicos. Tampoco en ninguna de estas variables se vio una diferencia estadísticamente significativa. Y por último, dentro de los procedimientos a evaluar, tanto como el DASH, que fue que consideramos como endpoint primario, como los endpoints secundarios, no mostraron tampoco diferencias, lo que me indicaría que hubo una randomización bastante homogénea de los pacientes para ambos grupos, que se puede objetivar todo esto por el valor de P, que vemos en el costadito a la derecha, considerando una P significativa menor a 0.05 en todas las variables. Ok, bueno, el programa de ejercicio. A los pacientes se les dio un kit y un folleto de cómo realizar todos los ejercicios, en el cual, bueno, se le incluía una vara, un palo,
para realizar 9 ejercicios de fortalecimiento y estiramiento con los brazos. También se le dio 2 bandas de resistencia para realizar 10 ejercicios de fortalecimiento y estiramiento de los dedos. Y finalmente, una masilla terapéutica para realizar 11 ejercicios de fortalecimiento contra la resistencia de la masilla. Esta tabla muestra la comparación de valores absolutos de diferentes parámetros probados durante un periodo de observación para cada grupo, mostrando una diferencia estadísticamente significativa desde el inicio hasta la semana 12-24 para todos los parámetros en el grupo de ejercicio, con un P menor a 0.01. Y siendo un poquito tal vez más específicos, podemos ver que los puntajes DASH y HAG mejoraron más del doble desde el inicio hasta la semana 12-24. Por ejemplo, acá vemos que el grupo de ejercicio inició con un puntaje de 39, a la semana 12-21 y a la 24, 19, o sea, prácticamente la mitad. Lo mismo pasó con el HAG, con una puntuación de 0.81 y finalizando con 0.34. En estos gráficos se representa la mediana del cambio porcentual de la línea de base. Vemos que la línea azul representa al grupo ejercicio y la naranja al grupo control, donde hubo una diferencia también estadísticamente significativa entre los grupos de comparación en relación al puntaje DASH. Vemos que desde el inicio hasta la semana 6, acentuando, que fue desde el inicio hasta la semana 6 y continuó acentuándose hasta la semana 12 y 24. Lo mismo pasó con el HAG, continuando con la fuerza de agarre, con la de pellizco, la prueba de Purdue, que era la que demostraba destreza, también con el HAG el cuestionario Lupus Col de físico, no tanto así con el de fatiga, pero sí también mostró una diferencia significativa en el VAS del dolor. Por último, esta tabla nos habla de que no hubo una influencia, una interacción de nuestra intervención, o sea, de nuestra aplicación de los ejercicios con respecto a la duración de la enfermedad o la actividad de la enfermedad o incluso con el uso de corticoides e inmunosupresión. Vemos mostrando una P mayor a 0.05. Entonces podemos concluir que este estudio demuestra por primera vez que un programa individualizado de ejercicios de las extremidades superiores mejoró significativamente la función de las manos, el rendimiento diario, el dolor y la calidad de vida de los pacientes con lupus, independientemente de la actividad de la enfermedad, el uso o la dosis de medicamentos y durante el periodo de observación. Los puntajes DASH y HAG que reflejan el desempeño de las actividades cotidianas mejoraron más del doble en el grupo de ejercicio. También se detectó una mejoría significativa en los set points secundarios a la semana 6, 12 y 24 en comparación a la línea de base en el grupo de ejercicio. También este grupo presentó una disminución significativa del dolor en todos los puntos del tiempo en comparación al grupo control. Este programa de ejercicio se diseñó individualmente para cada paciente, siendo lo suficientemente fácil de adoptar en todas las clínicas de reumatología para nuestros pacientes. En opinión mía personal, este artículo realmente me resultó útil porque nos muestra una terapia nueva para los pacientes con lupus, una terapia económica al alcance de cualquier paciente con un beneficio importante en la calidad de vida tanto social como funcional. Hubo unas pequeñas limitaciones, un poquitas. Los participantes y los terapeutas fueron desenmascarados, como en la mayoría de los estudios de intervención, pero la realización independiente de cuestionarios limitó el riesgo de sesgo. Los médicos quedaron enmascarados en la asignación grupal. Nuestros pacientes eran principalmente caucásicos, por lo tanto los resultados no se pueden generalizar a otros grupos étnicos. Estos pacientes, los pacientes del estudio, tenían una actividad de la enfermedad leve a moderada, así que tampoco los resultados
pueden aplicarse a pacientes con actividad grave de la enfermedad. Gracias por su atención y les vuelvo a repetir las preguntas que dijimos al principio. En base a una escala de 1 al 10, ¿qué valor le atribuye a la kinesiología, a la terapia física y en el manejo de los pacientes con lupus? ¿Qué experiencia tiene en la aplicación de las medidas no farmacológicas en estos pacientes? Como reumatólogo, ¿qué tipo de ejercicios indica a sus pacientes? Y en su experiencia, ¿cómo influye la actividad física de miembros superiores en los pacientes con lupus? Bueno, gracias, Jime. A mí también me pareció muy interesante el artículo. Muchas veces nos olvidamos un poquito, dejamos en un segundo lugar las medidas no farmacológicas, y la verdad que tienen un rol importantísimo en la terapéutica de todas las enfermedades crónicas y sobre todo de nuestras enfermedades. Así que gracias por traer este artículo porque nos recuerda la importancia que tiene en este caso la kinesioterapia y la terapia física. No sé si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta. ¿Qué tal? Buen día. Lo que quería comentar es que me pareció muy bueno el artículo y muy realizable, no como estudio, sino para nuestros mails. Es decir, tener un esquemita que podamos adjuntarlo al mail de los pacientes y para empezar, para aprovechar este tiempo en que están sin contención médica y empezar a mandarles también a ellas, ¿no? Me parece que es de utilidad rápida el hacer ejercicios para todos. Tenemos que insistir muchísimo con tutoriales de YouTube o con lo que sea, pero podemos tomar estas fotos de los ejercicios y enviarlas. Eso. Gracias, Diana. No sé si hay algún otro comentario o pregunta, si no seguimos con el tercer artículo. Vamos a andar presentando si querés. Bueno. Cuando vos me digas. Bueno, si no hay preguntas o comentarios, ya arrancamos. Dale, Gonzi. Bueno, yo soy Gonzalo Barros, soy residente de primer año. Hoy les voy a... Disculpen que no tengo cámara, estoy con dificultades con la cámara. Hoy les voy a presentar este estudio que fue publicado en mayo de este año en Annals, en la revista Dular, donde se busca comparar tacrolimus con micofenolato como terapia de inducción en nefritis lúpica activa. Como sabemos, las terapias de inducción convencional para nefritis lúpica severa constan por lo general de ciclofosfamida y corticoides en pulsos, pero bueno, sabemos que el aumento de las infecciones, la cistitis hemorrágica y la insuficiencia ovárica en mujeres obliga a la búsqueda de otras terapias alternativas. A este respecto, micofenolato se convirtió para muchos expertos en la terapia de inducción de primera línea en nefritis lúpica por mejores resultados en cuanto a efectos adversos comparados con ciclofosfamida. Sin embargo, micofenolato no demostró ser superior a ciclofosfamida en eficacia a corto plazo, y ni micofenolato ni ciclofosfamida son tratamientos ideales en términos de eficacia. En cuanto a los inhibidores de calcineurina, como la ciclosporina o el tacrolimus, que se presenta en este estudio, se utilizaron durante mucho tiempo en trasplante de órganos, con algunos ensayos controlados recientes y algún metaanálisis que mostró que tacrolimus fue más favorable que ciclosporina en términos de rechazo agudo del injerto, de fracaso de supervivencia del injerto a largo plazo. Y bueno, algunos ensayos pequeños que demostraron la eficacia similar de tacrolimus con ciclofosfamida para la inducción de remisión en nefritis lúpica, y un ensayo de combinación de dosis bajas de micofenolato y tacrolimus que demostró ser más efectiva que ciclofosfamida como terapia de inducción. En realidad, este estudio que les presento es una extensión de este otro ensayo que se publicó en 2014, donde se comparó eficacia de tacrolimus versus micofenolato combinados con dosis altas de prednisolona como terapia de inducción en los pacientes con nefritis lúpica activa, como decíamos. Los autores demostraron que tacrolimus
era no inferior a micofenolato en términos de tasa de respuesta renal completa, que ahora les voy a mostrar cómo la definieron, a los 6 meses de tratamiento, con una diferencia del 3% en las tasas de respuesta renal completa entre un tratamiento y el otro, con 59% de respuesta completa en micofenolato y 62% en tacrolimus. Vieron mejoras significativas en la relación proteínas-creatinina en orina, en la albúmina sérica, en los títulos de S3 y DNA, en los parámetros de sedimento urinario y en los puntajes de SLEDAI, renales y extrarrenales en ambos grupos de pacientes, y tampoco hubo diferencias significativas entre los dos grupos de tratamiento a los 6 meses. Para destacar, el estudio este mostró una mejoría significativa en el clearance de creatinina ya a partir del segundo mes en el grupo de micofenolato versus tacrolimus, lo cual se mantuvo hasta el 6º mes, con diferencias significativas a favor de micofenolato. Los autores evaluaron también por separado a los pacientes con nefritis lúpica membranosa pura, y demostraron que aquellos que fueron tratados con tacrolimus tuvieron una mejoría acumulada más profunda y estadísticamente significativa en el cambio de la proteinuria creatininuria versus el grupo micofenolato, probablemente al efecto antiproteinúrico que tiene el tacrolimus. En cuanto a los efectos adversos, los episodios de infecciones mayores se desarrollaron aproximadamente en un 7% de los pacientes, sin diferencias significativas entre grupos. Se informó una muerte en el grupo micofenolato, que fue la única que se informó, y debida a sepsis. Las infecciones por zóster fueron significativamente más comunes en los pacientes tratados con micofenolato versus tacrolimus, y se informó más alopecia, diabetes y síntomas neurológicos, como temblores, en los pacientes que fueron tratados con tacrolimus, y fueron todos dependientes de dosis, cuando resolvieron completamente los síntomas neurológicos cuando se redujo la dosis de tacrolimus. Después se observó también, bueno, un aumento que fue reversible en la creatinina, en un 30% en el grupo de tacrolimus, y ningún paciente tuvo que ser retirado del estudio, excepto el que falleció. Esto como un pequeño repaso del estudio anterior para que entendamos este estudio de extensión. Este ensayo que les muestro ahora informa los resultados a 10 años de esta corte y compara entre los brazos de tratamiento la incidencia de brotes renales, la disminución de la función renal, la progresión a enfermedad renal crónica en estadios avanzados y la mortalidad. Es un ensayo abierto, randomizado, controlado, de grupos paralelos. Todos los pacientes fueron chinos, de origen chino, lo cual es importante tenerlo en cuenta al momento de extrapolar los resultados. Como criterios de inclusión, los pacientes tenían que ser mayores de 18 años, debían cumplir al menos 4 criterios ACR para lupus, debían tener una nefritis lúpica activa por biopsia, en clases 3, 4 o 5, que tenía que ser realizada dentro de las 4 semanas posteriores al ingreso, y debían tener una creatinina sérica menor a 2.2 miligramos por decilitro. Y bueno, los criterios de exclusión, que fueron que el paciente rechace la aleatorización, o tenga preferencia por algún tratamiento convencional, o planee un embarazo dentro del año de la aleatorización. Estos fueron los resultados. Los pacientes que les mostré, los del primer ensayo, fueron seguidos longitudinalmente por el mismo grupo de médicos. Se estudiaron los resultados clínicos a 10 años por intención de tratar, y estos resultados incluyeron incidencia de flares, renales y no renales, el deterioro de la función renal, con caída de la tasa de filtrado mayor a 30%, la progresión a enfermedad renal crónica, como decimos, estadios avanzados 4 o 5, o sea, con un filtrado menor a 30, y la mortalidad. Mediante análisis estadísticos se estudiaron los factores de riesgo asociados a un mal pronóstico renal, y bueno, los autores para el ensayo definieron 2 tipos de flare renal: un flare proteinúrico, que se definió como un aumento de la proteinuria a más de 2 gramos por día, o una relación proteinuria-creatininuria mayor a 2, después de una remisión renal completa, que ahora ya en una diapositiva les muestro cómo la definieron, o la duplicación de la proteinuria después de una remisión parcial. Y el flare nefrítico, aumento o recurrencia de los sedimentos urinarios activos, con un aumento concomitante de la proteinuria o un aumento en la creatinina mayor al 30%, después de excluir otras causas. Y un flare extrarrenal se definió como cualquier manifestación clínica no renal
que justificara un aumento en las terapias dirigidas. Estos fueron los tratamientos, los regímenes de tratamiento. Todos los pacientes recibieron prednisona, como decíamos, oral, a 0,6 miligramos por kilo y por día durante 6 semanas, y luego se redujo la dosis a razón de 5 miligramos por semana, hasta alcanzar dosis menores a 10 miligramos por día, que se continuaron indefinidamente como terapia de mantenimiento. La aleatorización fue en una proporción 1:1 a recibir micofenolato 2 gramos por día en dosis divididas, que podían aumentar hasta 3 gramos por día si la respuesta clínica era subóptima al tercer mes. Y tacrolimus 0,1 miligramos por kilo y por día en dosis divididas también, que si la respuesta era satisfactoria al tercer mes se podían reducir estas dosis a 0,06 miligramos por kilo y por día. Las dos terapias de inducción tenían una duración de 6 meses. Como les decía, los autores establecieron estas definiciones para respuesta renal a 6 meses, y luego de la inducción, los pacientes que lograron respuesta renal completa o buena respuesta parcial, fíjense, con una proteinuria menor a 2 gramos por día, fueron rotados a satioprina 2 miligramos por kilo y por día para terapia de mantenimiento, que se continuó indefinidamente hasta que aparezcan efectos adversos o un flare que los médicos decidan reinducir o cambiar el tratamiento. Estos fueron los 150 pacientes analizados, 76 en el grupo micofenolato, 74 en el grupo tacrolimus, desde 2005 a 2012, como decíamos, todos pacientes de origen chino. Como pueden ver, todos excepto un paciente del grupo micofenolato completaron la fase de inducción de 6 meses. La terapia de mantenimiento con ASA se administró en 59 pacientes del grupo micofenolato y 60 del grupo tacrolimus, y hubo 31 pacientes en total que requirieron reinducción con regímenes alternativos. Los pacientes analizados al final del primer estudio fueron 73 en el grupo micofenolato y 72 en el grupo tacrolimus, y no hubo pérdidas en el seguimiento de estos pacientes a 10 años, que es lo que muestra este estudio. Esta es la tabla 1, que les muestro la tabla 1 del estudio de 2014. Fueron 138 mujeres, un 90%, con una edad media al ingreso del estudio de 35 años, y una duración de la enfermedad al inicio de 50 meses. Como se ve, varios pacientes tenían actividad concomitante extrarrenal, pero el estudio no aclara cuántos pacientes fueron en total. En la tabla se ve que la actividad musculoesquelética, mucocutánea y hematológica fue la más frecuente y se vio en un 30% de los pacientes cada uno. Se muestra la inmunoserología de los pacientes al inicio, que fue comparable entre ambos grupos. Los pacientes tuvieron valores medidos de creatinina, como se ve acá abajo, de 0,9 miligramos decilitro, y valores medios de proteinuria de 3,6 gramos diarios, con un 40% de pacientes acá arriba con proteinuria en rango nefrótico en cada grupo. Se ve una diferencia de 0,6 gramos día en las cifras, con cifras numéricamente mayores en el grupo micofenolato, para tener en cuenta como predictor de mala evolución, aunque no hubo significancia estadística en la diferencia. El clearance de creatinina medido de 79 mililitros minuto fue comparable en ambos grupos, con casi un 70% de los pacientes con insuficiencia renal en estadio 2 o superior. Y bueno, como es esperable, todos los pacientes tenían parámetros de actividad a nivel de laboratorio, sedimento urinario, con valores comparables de S3, de anticuerpos anti-DNA, y los hallazgos del sedimento urinario. Acá abajo a la derecha se ve la actividad histológica media y la puntuación de cronicidad, que fue de 8,2 y 2,6 respectivamente, también fue comparable entre los grupos, y la distribución de las clases histológicas, como se ve, tuvo un mayor porcentaje de pacientes en clase 4 más menos 5, que fue un 46% en total, seguido de la clase 3 más menos 5 del 36%, y una minoría de pacientes con clase 5 pura del 19%, que fueron analizados también en forma separada, por lo que decíamos de la mejoría en la proteinuria de los pacientes con tacrolimus. Los autores informan que después de una media de 118 meses,
se produjeron flares renales proteinúricos en el 34% de los pacientes tratados con micofenolato y en el 53% de los tratados con tacrolimus, con una diferencia de grupo estadísticamente significativa de 0.02, y flares renales nefríticos en el 37% del grupo micofenolato y en el 30% del grupo tacrolimus, acá sin diferencias significativas. Acá la figura de la izquierda muestra el riesgo acumulado de tener un brote renal en pacientes tratados con micofenolato ASA, que fue de 28% a 3 años, 42% a 5 años y 58% a 10 años, mientras que los pacientes tratados con tacrolimus ASA fueron de 32% a 3 años, 53% a 5 años y 66% a 10 años, sin diferencias significativas entre grupos. Para aquellos que lograron una respuesta completa a nivel renal, después de la terapia de inducción, el tiempo medio hasta el primer flare renal fue de 70 meses en el grupo micofenolato y de 65 meses en el grupo tacrolimus, también sin diferencias entre ambos grupos. La figura de la derecha es el análisis ROC, que mostró una duración de la terapia de mantenimiento menor a 62.5 meses, aproximadamente 5 años, predijo mejor el brote renal con un área bajo la curva de 0,80 y una sensibilidad de 77 y una especificidad de 77 también. Esta es la tabla 1 del estudio que les muestro. Muestra el análisis de regresión Cox, que evidenció que tener la primera nefritis lúpica y una elevación persistente en los niveles de anticuerpos anti-DNA a los 6 meses se asociaron independientemente con posteriores flares renales en el tiempo de seguimiento. Como se ve también, los pacientes masculinos mostraron una tendencia a tener más brotes, pero esto no alcanzó significancia estadística. Estas gráficas muestran las tasas acumuladas de brotes renales en el subgrupo de pacientes con nefritis lúpica membranosa pura, que recordamos que los habían analizado por separado, y en aquellos pacientes que no recibieron terapia de reinducción a los 6 meses, también acá a la derecha. No hubo diferencias significativas entre los grupos de tacrolimus y micofenolato. En cuanto a los brotes no renales, las tasas de brotes extrarrenales, como se ve acá en la figura, fueron de 0.083 y 0.091 por paciente año en los grupos micofenolato y tacrolimus respectivamente, sin diferencias significativas entre ambos grupos. A su vez, la incidencia de brotes en los distintos dominios de la enfermedad fue comparable entre ambos grupos. La proporción de pacientes que acumularon daño, esto no lo muestran en gráficos, pero la proporción de pacientes que acumularon daño en nuevos órganos con el tiempo no fue diferente entre ambos grupos, y el aumento en la puntuación SLIC desde el inicio fue de 0,79 en micofenolato y de 1 en el grupo tacrolimus, también sin diferencias significativas. En cuanto a los factores pronósticos, en los pacientes tratados con micofenolato, ellos vieron un resultado compuesto, como decíamos, de disminución de la tasa de filtrado mayor a 30%, de progresión a enfermedad renal terminal, de enfermedad renal de estadios avanzados 4, 5 y de mortalidad, que respectivamente para micofenolato fueron de 21, 18 y 14%, y en el grupo tacrolimus fueron de 24, 19 y 12% respectivamente, también para este resultado compuesto sin diferencia entre grupos. Esta figura muestra que la incidencia acumulada de este resultado compuesto a los 5 y 10 años fue del 24 y del 33% en micofenolato, y del 17 y 33% respectivamente para tacrolimus, también sin diferencias entre los grupos. Y la tabla de la derecha muestra también el análisis de regresión Cox. Los factores significativamente asociados con el resultado compuesto fueron también la primera nefritis lúpica y la tasa de filtrado a los 6 meses, y además la falta de respuesta renal a los 6 meses. Bueno, después los autores mostraban, no pude encontrar esta curva, pero los autores mencionaban que un límite de la tasa de filtrado de 80 mililitros minuto y un límite de la relación proteinuria-creatininuria de 0,75 a los 18 meses fueron buenos predictores de progresión a enfermedad renal en etapa 4-5 o disminución de la tasa de filtrado mayor a 30. Por último, y perdón que fui un poco rápido, pero era muy largo,
esta figura muestra que la incidencia acumulada del mismo resultado compuesto del que les hablaba, según el estado de respuesta renal a los 18 meses, en todos los pacientes estudiados, independientemente del tratamiento que recibieron, bueno, como es esperable, se ve que la incidencia de un mal resultado renal a los 10 años fue significativamente mayor en aquellos que no respondieron al tratamiento a los 18 meses, en comparación con los pacientes con respuesta parcial o respuesta completa. Bueno, el ensayo fue el primero en probar eficacia de tacrolimus y micofenolato como terapia de inducción a nefritis lúpica. Se demuestra que tacrolimus no es inferior a micofenolato cuando se combina con prednisona para lograr la respuesta completa luego de la inducción de 6 meses. Y en el estudio actual, como decíamos, que informa el resultado a 10 años de esta corte de pacientes, se demuestra que el régimen secuencial de tacrolimus-ASA también fue no inferior a micofenolato-ASA en términos de brotes renales y deterioro de la función renal. Una de las preocupaciones en el uso de los inhibidores de la calcineurina en nefritis lúpica es el posible aumento de las tasas de brotes renales cuando uno interrumpe el tratamiento. Como se dijo, el protocolo del ensayo estipulaba el mantenimiento con ASA en todos los pacientes respondedores, y con esta salvedad no hubo ninguna diferencia en la tasa general de brotes renales entre ambos grupos, aunque el subtipo proteinúrico del brote renal fue, como decíamos, más frecuente con la inducción con tacrolimus. En cuanto a la duración óptima de las terapias de mantenimiento, los autores dicen que, bueno, que no hay respuestas claras en la literatura para nefritis lúpica. Sabemos que debería considerarse un periodo de mantenimiento más prolongado en aquellos pacientes de alto riesgo y en aquellos que tienen actividad renal residual. Esta corte aporta que una duración de la terapia de mantenimiento menor a 62.5 meses fue un buen predictor de brotes renales, con casi un 80% de sensibilidad y especificidad, y bueno, esto proporciona valiosa evidencia en cuanto a la duración de las terapias de mantenimiento. Y por otra parte, los autores comentan también que aún no hay consenso sobre las definiciones de respuesta renal a las terapias de nefritis lúpica. La mayoría de los ensayos adoptan un valor de proteinuria menor a 0,5 y la estabilización de la función renal como puntos finales de eficacia. A este respecto, las curvas que les decía que no encontré, pero que se mencionan en el texto, sugerían que una relación proteinuria-creatininuria menor a 0,75 gramos por día y una tasa de filtrado mayor a 80 a los 18 meses predicen un mejor resultado renal a largo plazo. Estos parámetros, bueno, podrían considerarse como objetivos apropiados para las terapias de inducción. Como fortalezas, el estudio es su diseño aleatorio en una muestra lo suficientemente grande como para confirmar la no inferioridad de tacrolimus, y la principal limitación del estudio es el diseño abierto, y por otra parte lo que decíamos de que todos los pacientes son de origen chino, por lo que hay que tener cuidado con la extrapolación de datos. En resumen, el tacrolimus permaneció siendo no inferior a micofenolato como terapia de inducción a nefritis lúpica en términos de brotes renales y disminución de la función renal, por lo que la combinación de tacrolimus con corticoides debería considerarse como un régimen alternativo a ciclofosfamida y micofenolato para inducción a nefritis lúpica activa, especialmente los pacientes que son intolerantes o refractarios o que tienen contraindicaciones para recibir estos agentes. La recaída de la nefritis lúpica, la disminución de la tasa de filtrado y la terapia de inducción después de la enfermedad refractaria se asociaron con un peor pronóstico renal, como decíamos. La relación proteinuria-creatinuria menor a 0,75 y la tasa de filtrado mayor a 80 a los 18 meses son buenos predictores de un mejor resultado a 10 años a nivel renal y pueden ser un objetivo adecuado para la terapia de inducción y consolidación, y las terapias de mantenimiento durante al menos 5 años parecen ser necesarias para maximizar la reducción de los, para maximizar los mejores resultados y menor cantidad de brotes renales a largo plazo. Me corrí una carrera, pero si no, era muy largo. Bueno, Gonzi, gracias. Me he presentado, no sé si quieren hacer alguna pregunta, algún comentario sobre el trabajo. ¿Una cosita puede ser? Sí, por supuesto. Justo también estaba por hablar, pero hablan a ti. No, que Seguramente me vas a robar la idea, pero bueno, no importa.
decías Eular 2019, ¿eso? No. No. Hablaremos, tranqui. Eular, de Tranquilas. lo que refieren es que ya sería como una opción en lo que es inducción, la combinación de micofenolato con tacrolimus, especialmente en aquellos que tienen síndrome nefrótico. Así que eso ya sería una recomendación Eular 2019. Sí, algo de eso era. El problema es con el tacrolimus, como me robó la idea también Gonzalo, el tema de las recaídas cuando se suspende el tratamiento con el tacrolimus, ¿no? Ese es el miedo que en realidad está descrito eso, que hay recaídas cuando se suspende el tacrolimus. Y también por otro lado, en cuanto a costo, digamos que eso seguramente también va a ser el tema, el acceso al tacrolimus y la ciclofosfamida, que es lo que siempre tenemos al alcance. Bueno, gracias. No sé si hay algún otro comentario o aporte. Sí, yo quería, ya que Vane se refirió a los costos del tratamiento, estuve buscando eso, y al menos por los precios que yo encontré, un tratamiento con micofenolato son aproximadamente, en las dosis que se usaron en el estudio, son aproximadamente 15.000 pesos por mes, y el tratamiento con tacrolimus, también en las dosis que se usaron en el estudio, son aproximadamente 37.000 pesos por mes. Lo cual me sorprendió bastante porque es más del doble de lo que vale el micofenolato. Bueno, gracias, Gonza. Ahora hay otro residente que quería hacer un comentario sobre un artículo, así que le cedo el lugar. Bueno, quería comentarles un artículo de esclerosis sistémica inducida por plaquitaxel, que nosotros en este momento tenemos una paciente internada que tiene justamente un cuadro de esclerosis sistémica rápidamente progresiva y que estuvo tratada con esta droga por un cáncer de endometrio. Entonces hay muchos reportes con respecto a esta asociación y quería comentar algunas características. Primero, que es un fármaco de la familia de los taxanos y que tiene sus propiedades derivan de la capacidad para estabilizar los microtúbulos mediante la polimerización de la tubulina, deteniendo la mitosis celular, y lleva a las células a apoptosis. Entre los efectos secundarios que tienen está la mielosupresión, mialgias, artralgias, reacciones de hipersensibilidad, neuropatía periférica y retención hídrica. Pero, asimismo, lo que se ha descrito es cambios cutáneos, entre los que se destacan los cambios de esclerodermia-like, fotosensibilidad, pustulosis, eritema fijo, eritema multiforme, pero fundamentalmente este cambio esclerodermiforme y una eritrodistesía cutánea. Muchas de estas cosas coinciden con la paciente, después seguramente en algún Ateneo la vamos a presentar, porque es una paciente que está muy comprometida en este momento. Entonces hay algunos autores que publicaron los 3 primeros casos. Esto es la revisión de un caso que tiene compromiso pulmonar, como tiene nuestra paciente, y una revisión de los 20 casos que están publicados en la literatura. Es más frecuente en mujeres, la mayoría de los casos corresponden a síndromes esclerodermiformes con solo afectación cutánea, pero hay 8 casos que también tienen una esclerosis sistémica difusa y 2 tienen esclerosis limitada. De los cambios cutáneos se inician con edema en miembros inferiores o superiores y pocas semanas después progresa engrosamiento cutáneo y rigidez, con limitación del cierre de la mano, y entre los casos de esclerodermia sistémica, solo había 4 de los 20 casos que se describen que tenían fenómeno de Raynaud. En general, cuando es por esta droga no hay fenómeno de Raynaud asociado. La capilaroscopia se hizo en muy pocos pacientes y no mostraba, solamente 2 de los pacientes, 2 de las 4 que se hicieron, tenían algunas alteraciones capilaroscópicas inespecíficas. De la afectación visceral, lo más frecuente fue la esofágica, que parece que nuestra paciente también la tiene, y hay una fibrosis pulmonar leve descripta previamente. Esta paciente tenía un cuadro de intersticiopatía severo.
Entonces, los mecanismos por los cuales los taxanos inducen los cambios esclerodermiformis, se estima, porque no están claros, que hay mayor expresión de TNF-alfa, interleuquina 2 e interleuquina 6, como se está descrito también en la esclerodermia, y de una proteína FIL1 en los fibroblastos, de forma similar también a los pacientes con esclerodermia. Entonces, la función de esta proteína es regular los niveles de colágeno tipo 1, inhibiendo su producción. Y esta droga pareciera que actuaría inhibiendo a esta proteína que inhibe la producción de colágeno. Entonces, los fibroblastos de la dermis aumentan los niveles de colágeno tipo 1, fibronectina y anticuerpos antifactor de crecimiento del tejido conectivo. Hay descritos entonces 20 casos, que creo que lo que es muy interesante es que de estos 20 casos, solamente 3 casos empeoran, y aproximadamente unos 14 casos tienen resolución o mejoría de todo el cuadro cutáneo e incluso del cuadro pulmonar. De todos estos pacientes hubo 4 que tuvieron anticuerpos, FAN, en títulos mayores a uno en 2280, y hay incluso pacientes que tuvieron ACA positivo y escleros 70 positivo. Pero lo más característico de todo es que los pacientes no tienen el fenómeno de Raynaud, prácticamente en todos. Hubo 2 pacientes con fenómeno de Raynaud, pero el resto que tenían esclerodermias rápidamente progresivas no tenían fenómeno de Raynaud. Entonces, bueno, esto es para presentarlo, porque a partir de esto uno puede también definir algún tipo de esquema terapéutico para esta paciente, que lo que llama la atención es que está saturando el 80%, 88%, con lo cual probablemente lo que estábamos pensando es iniciar una dosis bajita de corticoides, y la opción de ciclofosfamida, y revisar un poquitito qué pasa con el tema del rituximab en este caso. Bueno, era para comentar un poco de eso, no sé si tienen algún comentario. Bueno, hay mucho en la bibliografía descrito con esta droga, y creo que es interesante tenerlo presente, ¿no? Igualmente también en ella se va a tratar de descartar que sea una expresión paraneoplásica, porque el tratamiento por distintos motivos no fue completo. Bueno, le paso nuevamente a Diego. Gracias. Bueno, ya estamos pasados, así que los resultados de la encuestita, lo que se pudo hacer, se los paso por el WhatsApp. Así que gracias, si no hay ningún comentario y eso, nos vemos el viernes que viene. Felicitaciones a los chicos nuevamente. Y bueno, la semana que viene están rindiendo los R3, ¿sí? El examen, así que vamos a tener 3 reumatólogos nuevos. Así que aliento y fuerza, que queda poquito. Gracias. Chao, Buen gente. fin de. Nos vemos.